Y estoy con Celia, hija de Hugo Bustíos, hija de periodista. A propósito de justicia y a propósito de quienes sienten de manera sincera, hemos pasado las expresiones de Charmely, sienten que esta justicia termina siendo, para ellas de manera específica y concreta, seguramente muchísima gente se podrá identificar con ellas, termina siendo un bien esquivo, escaso, imposible de alcanzar. Pero no imposible de alcanzar solamente, sino imposible de alcanzar en los últimos 15, 20 o no sé cuántos años de esfuerzo y de trabajo extraordinario para que por lo menos se reivindique la figura de su padre, su nombre, se esclarezcan los hechos y por supuesto quienes sean los autores materiales, pero quienes han ordenado también, que es la otra parte más importante o igual de importante, paguen por esta responsabilidad. Hasta ahora, digamos, ha habido, no sé si la mitad, pero la mitad sería una exageración, la otra mitad de la justicia y de la verdad falta. Es la que se acaba de negar ayer. Más allá de Urresti, lo que se acaba de negar a esta familia es completar esa verdad. Si hubo 1, 2, 3 o 4 asesinos directos que acabaron con la vida de Hugo, hay gente que ordenó a este 1, 2, 3, 4, 5, porque está clarísimo que esto podría haber venido de gente vinculada definitivamente a quienes representaban el Estado. Esa otra parte de la verdad hay que completarla, tenemos la obligación de hacerla. Como Estado, como sociedad, como país, como nación, que pretende tener como elemento de desarrollo la justicia. Charmely y Celia están conmigo y por supuesto va a ser tonto preguntarles cómo están. Para mí es un gusto saludarlas. ¿Cómo han sentido ayer esta resolución larguísima que se ha leído y la parte final que terminan absolviendo a Daniel Urresti de responsabilidad? Nos hemos sentido sumamente indignados, insultados con esa sentencia, agredidos, y de verdad no hay palabra que describa lo que sentimos ayer. Es algo que sencillamente la poca justicia que podíamos alcanzar se nos negó, pero de una manera mezquina, de una manera vergonzosa, que realmente prácticamente dejaron en nada digamos, el juicio, porque sencillamente no se tomó ni siquiera en consideración las pruebas que había presentado la Fiscalía, las pruebas de la parte civil. O sea, prácticamente fue una sentencia hecha a la medida del señor Daniel Urresti. ¿Qué pruebas no se han tomado en cuenta? Por ejemplo, se ha deslegitimado totalmente el testimonio de la señora Isabel Rodríguez Chipana, donde ella narra y dice que vio a Daniel Urresti disparar, y no solamente lo identifica a Daniel Urresti, quiero dejarlo bien claro, también identifica a otro militar, Johnny Zapata Acuña, conocido como Centurión, que era una persona muy temida en aquellos años de violencia, del terrorismo que se vio en Huanta, que fue la zona más castigada. ¿Por qué no está implicado Johnny Zapata? Porque está fallecido, porque si estuviese vivo tendría que estar juntamente con Daniel Urresti. Y ese testimonio, digamos, es un testimonio convincente, corroborable, los datos que da, porque claro, estamos hablando también de una distancia que podría ser un poco complicada para el recuerdo, pero ¿es convincente ese? Por supuesto. ¿Qué es lo que dice ese testimonio? La señora Isabel Rodríguez Chipana dice que tanto Daniel Urresti, en ese entonces capitán Arturo, como Johnny Zapata Acuña, Centurión, se escondieron en una cocina sin techar de su casa. Y en la otra, ¿de su casa? De su casa. No estamos hablando de la casa del vecino. No es que yo he visto en mi casa. En mi casa. Entonces, y luego en la otra casona vieja se esconden otros más. Entonces atacan a Hugo Bustíos de una manera cobarde y ella reconoce a los dos. A los dos. Los otros testigos, o sea, de la casa de ella salen para la ejecución del asesinato. No, disparan desde ahí. Ok. Exacto, o sea, mi padre fue prácticamente en todo, o sea, asesinado casi en todo emboscado en todo el frente de su casa. Entonces no es que ella inventó, no es que ella fue un testimonio sacado de un sombrero, no, ella lo vivió. Y además narra de que al ser testigo de un hecho tan cruento como el asesinato de un periodista y herido su colega Eduardo Rojas, que también está fallecido, prácticamente fue totalmente silenciada. Por eso ella denuncia incluso la violación
sexual en 2 oportunidades. Entonces, cuando uno dice, pero ¿por qué cayó tanto? Bueno, ¿qué le dijo? ¿Cuál es la amenaza que lanza el capitán Arturo a Isabel Rodríguez? Si hablas, te voy a hacer polvo. Era una mujer campesina, madre de 5 hijos, y que aquel momento hablar significaba pagar con tu vida. No olvidemos el contexto en que se vivía, aquellos años de terror, de miedo, de amenazas. Otro elemento que quiero destacar, el caso Bustillos tuvo 7 testigos, de los cuales solamente 3 han hablado. ¿Por qué? Porque los demás testigos fueron intimidados, amenazados, detenidos. E incluso uno de los testigos presenciales fue asesinado. Entonces, cuando tú pones en contexto el caso Bustillos, te vas a dar cuenta la intimidación, la intimidación, las amenazas y el empeño sistemático de archivar este caso. 30 años tenemos en esto. 30 años. Así es. Celia, ¿no les queda duda a ustedes que el capitán Arturo, en primer lugar, es Danilo Urresti y que Danilo Urresti perpetró el asesinato contra tu padre? Efectivamente. No hay duda de eso para ustedes. No hay duda. Y él sabe en su conciencia todo lo ocurrido en ese año, en ese día. Sabe quiénes son exactamente. Quizás él no haya sido, digamos, que puede haber disparado o puesto la granada, pero sí estuvo presente para ver la ejecución de mi padre. Ahora, él dice, bueno, su argumentación es que él era de inteligencia. Por supuesto. Y que la gente de inteligencia no tiene, digamos, acciones en la parte operativa. ¿Cómo se ha desvirtuado, o por lo menos se ha hecho el esfuerzo de desvirtuar ese argumento en el proceso? Es su hoja de vida, su hoja de servicio, donde certifica de que él salía a patrullar, era servicio de inteligencia. Y en una zona de emergencia, ¿qué significa ser de servicio de inteligencia? No es estar detrás de un escritorio. Ellos están totalmente en constante movimiento, hacen patrullajes, ellos hacen su servicio. Eso no es una función estática, digamos, ¿no? Entonces, eso también, si él niega que ha sido, que diga entonces quiénes han sido, porque él sabe. El que no diga que no sabe, él sabe, y lo sabe muy bien. ¿Por qué a Hugo Bustillos? ¿Por qué habría que silenciar, callar, asesinar y acabar con su vida? Era un periodista incómodo para aquellos años, porque los asesinatos, las violaciones, los secuestros, era un patrón sistemático en aquellos años de violencia. Y quisieron vincular a mi padre con el terrorismo, cosa que lo rechazo tajantemente. Mi padre no era ningún terrorista, mi padre era un periodista, bachiller en Derecho, era empresario. Era un hombre muy querido y era un hombre que no le temía absolutamente a nada. Y terminaba siendo incómodo con las acciones del Comando Conjunto, de la base contrasubversiva. Sí, tanto del poder militar como también de Sendero Luminoso. Porque mi padre... O sea, él estaba entre 2 fuegos. Exactamente, tan es así que él ha recibido constantes amenazas de ambos bandos. Entonces, querer pretender decir de que Hugo Bustillos era colaborador es una infamia. Eso es una total calumnia. Sí, estamos frente a un periodista que miraba los hechos y por supuesto los denunciaba. Por supuesto. Y frente a un hecho, puede ser que en ese hecho haya responsabilidad de Sendero, y bueno, se decía que responsabilidad de Sendero. De hecho, y cuando había probablemente responsabilidades de quienes formaban parte de la base contrasubversiva y respondían a órdenes del Comando Conjunto, así es, había que decirlo también. Por supuesto. Por y claro, y para ambos mandos o grupos o sectores en conflicto, él era incómodo. Por supuesto. En aquellos años, informar implicaba muchas veces informar al costo de tu propia vida, a costa de tu propia vida. Quitando a Urresti del proceso, ¿queda clara la situación del asesinato de Hugo Bustillos por parte de agentes del Estado? Así es. ¿Eso no está en discusión? No está en discusión. O sea, el asesinato de Hugo Bustillos... Fueron por militares vestidos de civil. Correcto. Así se determinó. Eso está claro, eso es irrefutable. Eso es irrefutable. Y hay nombres. Hay nombres. Y hay gente que ha estado condenada. Por supuesto.
está el comandante del ejército, Javier Víctor Lavera Hernández, y el otro, Amador Vidal Sanbento. Ambos fueron sentenciados... Ese es el Ojos de Gato. Ojo de Gato. Ambos fueron sentenciados a 17 y 15 años de cárcel, de los cuales solamente cumplieron 4 años. Y actualmente, sí, nada más, y actualmente están en semilibertad. Tan es así que el señor Lavera Hernández ha asistido a varias audiencias de Daniel Urresti. Entonces, ¿de qué justicia hablamos? Entonces, en realidad es cierto eso que usted ha dicho ayer, que barato sale matar a un periodista. Exactamente. Porque claro, uno dice, ok, ya le quito a Urresti. Me imagino que hay gente que está con 25, con 30, con 35 años de pena privativa de libertad. Por supuesto. Pero ha estado 4 años. 4 años nada más, y hay cosas que desconoce la gente. Entonces, cuando uno dice, para ellos la vida ha seguido de manera normal, para ellos la vida ha transcurrido con la misma naturalidad, pero nosotros no. Yo tenía 14 años cuando asesinaron a mi padre. Yo pasé de la adolescencia a la edad adulta. ¿Por qué? Porque tenía que hacerme cargo de mis hermanos, porque mi madre se convirtió de ama de casa, pasó a ser jefe de familia. Estamos hablando de una mujer que quedó viuda a los 36 años con 4 hijos en edad escolar. Y eso trajo no solamente dolor, sino una lucha constante de mi madre para sacarnos adelante. 2 de mis hermanos se enfermaron terriblemente. Una de ellas mi hermana, que sufría de migrañas terribles, mi hermano, que sufría de fiebres altas por toda esta pérdida que tuvimos. Entonces, cuando hablemos del caso Bustíos, pongámosles la esencia humana a esto, veámoslos con ojos de humanidad, porque hay una familia que ha sufrido y sigue sufriendo. Sí, claro, y pongámosle el contexto, porque digamos un proceso que demora tantos años, que determina, primero, que es un hecho delictivo, ha habido un homicidio, un asesinato. Segundo, que esto viene de parte de quienes representaban al Estado. Tercero, que se establecen nombres, 1, 2, 3, 4, 5, entre ellos por supuesto Urresti, que hasta ahora está en condición de absuelto. Pero los otros sí, son responsables y digamos indiscutiblemente. Por el Poder Judicial, por determinación. Y a esos les mando una determinada cantidad de tiempo y a los 4 años están libres. Así es, está en semilibertad. Entonces, hago este contexto porque evidentemente es bueno saber qué es lo que significa esto de no acariciar justicia, ¿no, Celia? Porque es lo que creo que ustedes están sintiendo. Que son tantos años en que la justicia les esquiva y no llega, ¿no? Totalmente, es esquiva, es mezquina. Entonces, las víctimas, cuando perdemos a un ser querido, sencillamente nuestra lucha es de manera continua, permanente, y en vez de allanarnos el camino, lo único que hacen es poner trabas y trabas y trabas, y pregunten a la mayoría de quienes han perdido a sus seres queridos cuántos años de lucha tiene esto. Sí, claro. Se habla, en el caso de mi padre nada más tiene 30 años. Sí. Ahora, Salmelí, ayer has dejado entrever algo que por supuesto nos ha llamado la atención a todos, que el asunto de la oportunidad, por supuesto, haya servido incluso, o sea, no solamente el hecho de la injusticia en sí en el proceso, sino que se le ponga en un momento a 72 horas del proceso como para darle un gatillazo favorable a una candidatura. Cierre de campaña. Prácticamente esa sentencia ha sido el cierre perfecto de su campaña del señor Daniel Urresti. Porque ¿qué dice el señor Daniel Urresti? Estoy absuelto, voten por mí. Voten por mí. Y eso para una familia que ha perdido, o sea, mi padre es un portaaviones político, para que se utilice su asesinato con un fin político. Eso ha sido una constante en el señor Daniel Urresti Helera, la utilización del caso de mi padre para que haga creer de que lo estamos acusando a él con fines políticos, que detrás de nuestro hay actores políticos, y eso es completamente falso. Se le está acusando por un hecho específico, puntual, que es el asesinato de un periodista el 24 de noviembre de 1988, cuando él era capitán Arturo. Y en esas condiciones fue nombrado en el 2014 ministro del Interior. ¿Qué dijo el señor Ollantumala? ¿Usted sabía de su proceso? Sí, lo sabía. Lo sabía. ¿Y por qué lo nombra ministro? Bueno, porque estoy seguro de que va a salir inocente.
Como yo, habrá dicho. Me imagino, no sé, ¿no? O los sea, mismos procesos. prácticamente el capitán Carlos es culpando al capitán Arturo, ¿no? Sí, pues. Entonces duele todo eso. Y duele que la cruz hay que seguir cargándola, ¿no? Porque Y ustedes pesa van a mucho, continuar. Y pesa mucho. Me Yo, o sea, imagino. yo aceptaría la defensa si nosotros hubiésemos tenido deficiencias y decir, wow, es verdad, no pudimos probar nada. Yo les he visto, le he visto personal, le he visto a ustedes, Armelí, y decía, me proyectaba muchísima confianza. Y decía, no, saben lo que tienen, Por evidentemente. supuesto. Porque Y por la es- firmeza, por la contundencia, y además dejaba traslucir cierta confianza en que, por supuesto, después de haber presentado todo lo que han presentado, desde la Claro. defensa, desde el Ministerio Público, desde la parte civil, que en este caso Exacto. y desde el Ministerio Público, digamos, era imposible que no digan o que digan lo que han dicho. Exactamente, que y quede además absuelto. reducir es una sentencia simplista, además, Bien, que, sí. que resume a que la señora Isabel Rodríguez denunció al señor Urresti por odio. ¿Y qué amor puede sentir esa señora por alguien que le hizo tanto daño? ¿Denunciar un hecho de violación es odio? Ujú. Cuando a mí me hacen daño o Pero cometen tendría un que haber delito- refutado las pruebas, ¿no? Exacto. Esta prueba no sirve por esto, esta prueba no sirve por esto, esta prueba no sirve por Nada esto. de Desde un eso. comienzo han debido de ver eso. O sea, Sí, claro, ¿por qué se tendría abre que el haber juicio? ¿Por qué se abre el juicio oral? Porque habían elementos convincentes para que de esa manera el señor llegue a juicio oral. ¿Qué es lo que van ustedes a pedir? ¿Nulidad? Nulidad completamente. ¿Y esto pasa a qué instancia? A la instancia superior sería la Corte Suprema de Justicia. Nulidad. O sea, Nulidad. aquí no es casación, no es No, nulidad. no, es nulidad, porque Ya. es vergonzosa esa sentencia. Mm. Es totalmente... ¿Cuándo presentan esa nulidad? Tenemos 10 días. Es Ya. por eso que mi abogado ya, hoy ofrecimos una rueda de prensa, mi abogado ya no va a poder acompañarme porque tiene que preparar eso Ujú. y se va a refutar, se va a pedir la impugnación porque no se han tomado las pruebas contundentes que había en el Ya. proceso. En ese proceso de nulidad, Sí. en ese recurso de nulidad, se va a evaluar absolutamente todo de nuevo. Es Sí, decir, todo, o sea, cabe la todo. posibilidad de que en ese proceso de revisión para anulación se termine diciendo en instancia superior que no es verdad que Danilo Urresti no sea responsable, sino que al contrario, según Exacto. estos documentos, según estas pruebas presentadas por la parte Exacto. civil y el Ministerio Público, sí existe responsable, por lo tanto, yo o nosotros en instancia superior sí le consideramos responsable Exacto. y culpable de la Por acción criminal supuesto. contra... Eso puede ocurrir. Claro, por supuesto, porque los elementos son, o sea, las pruebas son contundentes. ¿Y qué hacemos si, bueno, no me quiero poner en ese escenario, qué hacemos si de repente Lima le elige alcalde y en 2 meses tiene preso un alcalde? No sé, Una no vez- sé. No me la quiero poner en verdad. ese escenario porque no sé si es favorecerle o no favorecerle, pero es un escenario No, posible. yo de verdad ese tema político, la gente lo dejo a su conciencia, porque lo que estamos viviendo ahorita es un dolor muy grande en la familia. Lo que ayer viví, Sí, lo hemos de visto. verdad, Sí, lo no hemos se lo visto. deseo a nadie, Lo hemos visto. ¿sabes? Y digamos, la mamá no está, ¿no? Mi madre ha Por lo fallecido. menos un último o sorbo sea, de dolor no ha- exactamente, no- o sea, no exacto. pasó. Y digo, va a cumplir 2 años ya, justamente el 27 de octubre mi madre haber Ahora, fallecido, va a ahora, cumplir ahora. 2 años, justamente el 27 de octubre, ella murió sin ver coronada su lucha con justicia, pero en parte agradezco que no esté. Me que no imagino esté. cómo hubiera estado con esa... No, mi madre sencillamente se Sí. hubiese desmoronado, se hubiese, es más, enfermado, porque de hecho mi mamá, este proceso de esta búsqueda de justicia le trajo problemas de salud, algo que la gente no conoce, no sabe. ¿Y cómo han recorrido estos 30 años en la familia? Tú con 14 años, Celia, ¿tú cuántos tenías? 10 años. 10 años. Así es. Impactos diferentes, pero igual duro. Claro. La mamá, otros 2 hermanos más. Sí, 2 hermanos. Una hermana está fallecida lamentablemente y tenemos el varón, que mi hermano es músico y psicólogo. Mi hermana es policía, yo soy periodista. ¿Cómo han llevado estos 30 años? Muy duro, muy difícil. Ha sido lidiar con el dolor, con el infortunio, Una lucha constante. una lucha constante. Y destaco la dignidad de mi madre, una Sufrimiento mujer. de ella, la ¿Cómo lucha hacía? cada día. ¿Cómo hacía? Porque yo me imagino
que en algunos momentos seguro ustedes pueden haber sido testigos, decir, no, ya no, ya no, ya no, porque evidentemente no toda acción humana tiene un mismo nivel, ¿no? A veces estamos un poco más altos, pero a veces también nos tiramos al suelo. Por supuesto. Nos decepcionamos. Lógico. Nos golpean. Así nos es. cae no solamente el infortunio, sino el asunto a veces de la depresión. ¿Cómo ha hecho para mantenerse tanto tiempo? En esos instantes en los que decía, ha habido instantes en los que decía, ya no continúo, ya no sigo, momentos. ya no puedo. Claro. Había momentos en que yo veía desmoronarse a mi madre de una manera increíble. Llorar. Verla llorar. ¿Qué decía? La impotencia. La impotencia. La injusticia. En la pelea con el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía, en todo sentido, porque hay que pidiendo reconstrucción aquí, camino allá, presentando un documento, porque estamos hablando, me imagino, de cientos de pedidos de tu madre, oficialmente, como forma parte del proceso. Y respuestas diciendo, no señora, o diciendo sí, pero a medias. Exacto. Entonces cada documento, cada papel, cada esfuerzo es... Es que eso era una cosa, te iba minando las fuerzas, ¿no? Y si no fuese por los organismos de derechos humanos, la Federación Internacional de Periodistas y la Comisión de Derechos Humanos, que nos ha apoyado de una manera increíble en esta fase, en este juicio oral, de una manera impresionante, en que hemos presentado pruebas contundentes, testigos calificados, expertos, para que narren cómo era ejercer el periodismo en aquellos años, es decir, con una seriedad para que después nos salgan con una sentencia de esa magnitud. Ahora, que es insultante, de verdad que no hay cabida. ¿Qué es lo que termina diciendo el Poder Judicial? ¿Nadie mandó a esta gente a asesinar a tus padres? ¿No hay otros responsables? ¿No hay autores intelectuales? ¿No hay autores mediatos? El asunto termina como expresión, decisión y voluntad de 2 o 3 personas que usted me ha mencionado, asesinando a Hugo Bustillos y nadie más. Esa es digamos, el cuerpo de esta resolución, la verdad desde el Poder Judicial. O sea, prácticamente al absolver al señor Daniel Urresti, simplemente pues se limita a que los responsables ya fueron juzgados, ¿no? Nada más, y la Vera, y no. ¿Por qué se inicia el juicio, por qué cuando se dicta la primera sentencia, que por cierto viene después de 19 años, hay que decirlo también, sí, la primera sentencia, cuál determina que una sola persona no ha podido ser el autor del asesinato de Agustín, era una patrulla, y no cualquier patrulla. Entonces, hay que seguir las investigaciones, y los testigos reconocen a Centurión, y en esas investigaciones es que sale la declaración del señor Vidal Sambento, donde dice de que Daniel Urresti y la Vera Hernández prácticamente pues planificaron el asesinato de mi padre. Muy bien. Así es. Charmely, muchas gracias. A usted. Celia, muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, expreso mi solidaridad absoluta y ojalá pueda ser una solidaridad mucho más grande, mayor, multitudinaria, gigantesca en este país, porque, insisto, no es un debate solamente sobre el tema Urresti es un nombre, sino sobre justicia, sobre alcanzar justicia y sobre cómo en este país no alcanzar significa una cruz con la que hay que caminar. En el caso de ellas, 30 años. Yo quisiera que nos pongamos un momento en este lugar. 30 años queriendo saber la verdad completa, los responsables de quienes asesinaron a tu padre, a su padre o a mi padre. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.